Hola, en esta hora le traigo otro estudio acerca de la segunda venida de Jesús, pero lo titulé como en los días de Noé. Yo hago una pregunta, ¿acaso Jesús no dejó evidencias firmes a través de su palabra, la Biblia, de si el tiempo está cerca o faltaría mucho para su regreso? ¿O dejó algo que nos anuncien que está pronto por suceder su segunda venida? La respuesta es sí. Cristo dejó evidencia, muchas evidencias en su palabra que nos dice que su pronto regreso a este mundo para ponerle fin a la historia de pecado, de sufrimiento y muerte a este mundo está cerca y darle la victoria final a su pueblo con la vida eterna a cada uno de sus hijos fieles. Entonces hoy les invito a estudiar, a analizar sobre este asunto tan importante para nosotros. Por eso ahora les invito a ir a la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Juan, es decir, del Evangelio de San Juan, capítulo 14, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Qué linda, ¿verdad? La promesa maravillosa de todos aquellos que esperan el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo y así estar con Él para siempre. Nos dice en Mateo 24, nos da allí el Señor, nos dice algo maravilloso en Mateo 24, versículos del 36 al 39. Fíjense cómo dice Jesús hablando de su segunda venida. Aquí vamos a comenzar el estudio. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora dice Jesús, explica un poco. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está el punto principal. La importancia de nosotros poder entender que Jesús, junto al Padre, Espíritu Santo, han establecido un día en el cual pondrán fin a la historia de pecado de este mundo. Y hablando de pecado, Jesús dijo: si vosotros no me aceptáis a mí y todos os arrepentís de vuestros pecados, todos moriréis en vuestros pecados. Es decir, solamente somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos volvemos a Jesús, nos volvemos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y pedimos perdón por nuestros pecados, creyendo que Él murió en lugar de nosotros en aquella cruz cruel, donde Él fue crucificado y derramó su preciosa sangre para expiar nuestros pecados, nosotros tenemos que creer en eso y creer que Él dio su vida por nosotros. Él murió en lugar de nosotros. La ira de Dios fue sobre Él y Él satisfizo la justicia de Dios. Él tomó el lugar del hombre en esta tierra. Hoy por eso Dios no condenó al mundo, sino que lo salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Jesús: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Y todo aquel que en mí cree tendrá que gozar vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Las promesas de Jesús. Por eso el Señor dice que estos hombres antediluvianos no entendieron hasta cuándo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto es importante analizar. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Nosotros vivimos en un mundo de pecado y sabemos que todos somos pecadores. La pregunta es: ¿ya tú te entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú te consagraste a Dios en esta tierra? ¿Ya tú
te humillaste y pediste perdón a Dios por tus pecados, tú estás sellada para la salvación en nuestro Señor Jesucristo, porque así dice, arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice allí el apóstol Pedro en el discurso que tuvo en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta es la misión, este es el llamado de Dios a través de su iglesia, de sus siervos. Arrepiéntanse y conviértanse y bautícense para recibir el perdón de vuestros pecados y el don del Espíritu Santo, por el cual vamos a ser sellados para la salvación el día de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también nos escribió, nos dice en la carta para la iglesia, sea que vivamos o muramos, que sea donde, en el Señor. Porque se tiene que cumplir lo que está escrito acerca de la segunda venida de Jesús, en cuanto donde dice allí, porque se escuchará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que quedemos vivos en ese tiempo seremos transformados y seremos levantados al cielo y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. La pregunta es, ¿ya tú estás preparado? ¿Ya tú estás sellado para la salvación en Jesucristo? ¿O vas a esperar más tiempo que sucedan cosas terribles sobre este mundo? Que se acerque cada día más y más el fin, que la tierra se convierta en un lugar sumamente peligroso para todos los seres humanos que vivimos hoy acá. ¿Cuándo vas a entregar a tu vida a Jesús? Analicen eso, analicen, porque dice Jesús que los antediluvianos se les predicó 120 años. Noé, pregonero de justicia, creyó a Dios, fabricó un arca y por su fe condenó al mundo. Y entonces solamente se salvaron él y su familia. Y el mundo pereció en aquel cataclismo universal. Solamente se salvaron 8 personas, señores. Tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a analizar cómo eran los días de Noé para compararlos con los días de hoy. Porque ya el Señor nos está dando la referencia. No dice el día y la hora, pero nos está diciendo, Él nos está diciendo aquí, Jesús nos está diciendo, nos está dando una referencia que si queremos saber si el tiempo está cerca, estudiemos los días de Noé, qué sucedió en los días de Noé, cómo eran los hombres, cómo era el carácter de los hombres, a qué se dedicaban, qué hacían, que trajo sobre ellos aquel juicio tan terrible de parte de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a estudiar. Les invito a ir al libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer aquí el capítulo 6, versículos 5, 6, 7 y 8. Y nos dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Es decir, aquí se ve el contraste entre aquellos que se dedicaron toda su vida a hacer maldad, a hacer daño, escucharon el mensaje del pregonero de justicia, Noé, que el Señor le dijo, predica, anuncia arrepentimiento para todas estas ciudades. En su tiempo, Noé le predicó a millones de personas, los hombres duraban cientos de años, y el planeta estaba bien poblado en ese tiempo. No había las necesidades que hoy hay naturales en la tierra, había mucho alimento, había riqueza, había de todo sobre el planeta Tierra, pero los hombres se corrompieron. Y el Señor mandó, dijo, predícale, enséñale, llámalo con mi mensaje, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y fueron 120 años que Noé le predicó a aquella generación, 120 años, y en esos 120 años Noé estaba predicando y fabricando el arca, hasta el día que se cumplió el tiempo. Y el Señor le dijo, entra tú y tu casa en el arca, y fue sellada la puerta del arca. Y ellos seguían mofándose, riéndose, haciendo y deshaciendo. Decía que Noé estaba loco, que nunca había llovido sobre el planeta Tierra,
que eso no podía suceder, que era imposible. Pero como dice el Señor Jesucristo, y ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. Se está hablando de la segunda venida de Jesús. Las profecías bíblicas nos anuncian el segundo retorno de Jesús. Y aquí ahora vamos a analizar algo muy importante. Cómo el Señor está presentando aquí lo que realmente trajo destrucción, cataclismo sobre esas personas en ese tiempo. Fíjense, vamos a analizar despacio este asunto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha. Subraya esa palabra. Era mucha sobre la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos definir bien esta expresión donde dice que los designios del corazón de ellos era de continuo al mal? ¿Cómo podemos nosotros podemos entender esto? Eso significa dos formas de entender esto. Los hombres todo el tiempo estaban pensando en lo malo y todos los días hacían lo malo y pensaban en lo malo. Fíjense qué clase de problema es ese. Todo el tiempo sus pensamientos eran de continuo al mal y todo el tiempo sus pensamientos eran de continuo al mal. No había bien en ellos. Ahora un poquito más abajo nos dice acá, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, es decir, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Tremendo, hermano, tremendo. Qué clase de problema, ¿no? Qué clase de problema. Como el Señor le dijo a Noé la situación de estos hombres en aquellos tiempos. Aquí vamos a analizar varias cosas. En primer lugar, ya el Señor nos está dando aquí la referencia. Dice que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha. Que sus pensamientos eran de continuo al mal, es decir, todo el tiempo y todos los días pensaban lo malo y hacían lo malo. Que todo hombre sobre el planeta Tierra había corrompido su corazón. Estaban corrompidos, todos, sin excepción de ninguno. Y que la tierra estaba como llena de violencia. Tremendo. La tierra llena de violencia. Ahora vamos a analizar aquellos tiempos, estamos analizando aquellos tiempos, ahora vamos a analizar los tiempos de ahora. ¿Cómo son los días de hoy? ¿Cómo están los tiempos de ahora? ¿Acaso hoy no existen hombres que sus pensamientos es de continuo al mal? Todos los días piensan lo malo y hacen lo malo. En todo tiempo están pensando lo malo. Claro que sí. Hoy existen hombres así. Y ahorita lo vamos a mirar en otra parte, que lo dice la palabra de Dios. ¿El corazón de los hombres está corrompido o no? Claro que sí. La corrupción reina en todas partes. La corrupción, la inmoralidad. Hombres violando niños, a niñas. Hombres corruptos, perversos. Lo único que hay en su corazón es perversidad. Hombre que no le importa mirar o codiciar a tu esposa. No le importa asesinarte para quitarte lo que tú tienes. Hoy en día la tierra está casi en el mismo clima. Estamos viviendo el mismo clima de inmoralidad, de violencia. Ya no se respeta la vida humana. Mueren miles, millones de personas y dicen, bueno, murieron. Todos tenemos que morirnos, dicen, a sangre fría. Como si fuera algo gracioso, como si fuera algo natural, como nacer, vivir y tomar agua. Y la cosa no es así, ante los ojos de Dios no es así. Hay que analizar por qué murieron. ¿Sabe por qué mueren? Por la maldad de otros hombres que le quitan la vida a esas personas. Y eso es pecado. Nadie debe quitar la vida a ningún ser humano. Hay crueldad, maldad por todas partes. Hombres que se enriquecen, tienen todo su dinero metido en arcas, guardado bajo llave, y el mundo muriéndose de hambre.
hombres, mujeres, niños, ancianos, personas que tienen derecho a la vida. Toda esa perversidad hoy en día está en este mundo moderno que no debería suceder. Está sucediendo más que nunca. El mundo hoy en día se está igualando al mismo clima de inmoralidad, crueldad y violencia que en los días de Noé. Y Jesús está diciendo que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, es decir, su segunda venida a esta tierra para poner fin al pecado de este mundo. Y Dios lo que promete cumple. Por eso Jesús, como en los días de Noé, que mandó a Noé a predicar este mensaje de salvación, de arrepentimiento y reforma para el corazón de todos los hombres que se vuelvan a Él con rapidez, también lo está haciendo hoy en día a través de su iglesia. El único medio, la única institución que Dios ha establecido en este mundo para poder salvar a la humanidad es su iglesia. Escuchen bien, el Señor está llamando a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará toda la tierra. Un día donde Él va a recompensar a todos aquellos que hicieron el bien, pero también va a condenar a todos aquellos que hicieron el mal. Cristo lo dijo, señores, y se lo repito. Cristo dijo, si no os arrepentís de vuestros pecados y vuestras maldades, todo pereceréis en vuestros pecados. Algo terrible. Como les decía, acá tenemos en el libro de 2 de Timoteo, vamos a leer para que ustedes vean el carácter de los hombres, en los últimos días sobre este mundo, para que ustedes vean lo que está sucediendo y cómo son los hombres en esta tierra. Para que ustedes vean que es lo mismo, está sucediendo lo mismo, estamos ya casi en el mismo clima de inmoralidad y de crueldad que existió en los días de Noé. Nos dice, le dice allí, y también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué los postreros días, es decir, los días que nos esperan, por qué se tornarán más y más y más peligrosos? ¿Por qué? ¿Por qué dice acá que la Sagrada Escritura esto? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, que solamente se quieren ellos, a nadie más. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, un sinónimo de orgullosos, blasfemos, no le importa blasfemar el nombre de Dios, de hablar cosas feas contra Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Los impíos son aquellas personas que odian a Dios y a los que sirven a Dios, los que siguen a Jesucristo. Sin afecto natural, es decir, hombres que no van a sentir el dolor de otras personas. Implacables, calumniadores, intemperantes, aquellos que no hacen un uso equilibrado de lo bueno en esta tierra, los intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, como los antediluvianos. Su pensamiento era de continuo al mal, siempre pensaban en lo malo y siempre buscaban lo malo. Entonces todo lo bueno lo rechazan. Traidores, impetuosos, es decir, que no tienen freno, no hay quien los frene. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Van a amar más las cosas de este mundo que a Dios, y eso es lo que está reinando hoy más en esta tierra. ¿Cuánta gente usted le predica el Evangelio, le dice que se arrepientan, que busquen a Dios con todo su corazón, que confiesen sus pecados, que se aparten del mal, que estudien la palabra de Dios para que hagan la voluntad de Dios y traigan prosperidad, felicidad, paz, tranquilidad, estabilidad en sus vidas, en su familia, en sus hogares, en sus matrimonios, en todo? Y no quieren, porque no quieren soltar los deleites de este mundo, el dinero, los bailes, el cigarro, las drogas, todos los placeres que brinda Satanás a la humanidad para destruirla, para apartarla, alejarla de Dios. Dice que vendrán hombres que amarán más, es decir, sentirán más amor por los deleites de este mundo que por Dios y por la salvación que Dios les está ofreciendo. Están rechazándola constantemente todos los días de su vida, y esto va a traer juicio sobre ellos.
Dice que tendrán, hombres que tendrán apariencia de piedad. Es decir, que mostrarán que parecen que son muy religiosos, que son muy cristianos, pero dice, negarán la eficacia de ella. Es decir, van muchos hombres hoy en día, dan apariencia de que son muy cristianos, muy religiosos, pero por las obras que hacen, por las cosas que hacen, dice que niegan la eficacia de la verdadera religión, que es en Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, a estos evita. Entonces, la pregunta es, ¿el mundo de hoy en día se parece al mundo antediluviano? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y si quiere, si tiene dudas de este asunto, encienda su televisor todos los días y busque las noticias para que ustedes vean cuánta violencia, cuánta perversidad hay en el mundo, hermanos míos. Cuánta gente asesinando, destruyendo familias enteras, hombres que entran a una casa y matan a toda la familia completa. Al otro día amanecen ahí en el barrio, las puertas abiertas, personas tendidas en el piso, niños, niñas, mujeres, jóvenes, ancianos, muertos, una familia entera destruida, asesinada por hombres endemoniados, hombres que no quieren saber de Dios, otros por ajustes de cuentas. Cosas terribles están sucediendo en este mundo. Cuántas personas mueren a diario por actos de violencia, por actos otros porque no quieren trabajar y hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios y se van al dinero fácil. Cuánta gente muere, cuánta violencia, cuántas injusticias, cuánta corrupción desde el gobierno hasta el último hombre acá abajo. Cuánta maldad, hermanos míos. ¿Qué más queremos que se parezca el mundo antediluviano? Pues quiero decirle que cuando ya el hombre llegue al extremo de llenar su copa de iniquidad, aparecerá el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Jesús lo dijo, así lo dice, y llenaron la copa de su iniquidad, y por eso se incendió sobre ellos la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Que Dios te bendiga, hermano mío, y no olvide que Noé fue el único que se salvó, él y 7 personas más con él, antes que viniera el diluvio sobre esta tierra. Fue algo tremendo. Y dice que Noé halló gracia, es decir, que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, para algunos que dicen que en aquel tiempo no existía la gracia, sí existía la gracia por la fe en Dios. Siempre Dios ha derramado gracia sobre su pueblo, sobre sus hijos, que le aman y le obedecen. Dios quiere derramar su gracia sobre ti. Dios quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte de toda maldad. Él tiene poder para hacerlo, Él lo prometió. En Ezequiel 36, 26, 25, Él dice, y derramaré agua limpia sobre vosotros, y os limpiaré de todos vuestros ídolos, y quitaré de usted el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que anden mis mandamientos, mis estatutos, y los pongan por obra. El milagro del nuevo nacimiento proviene de Dios. Ningún hombre puede cambiar solo. Ve a Jesucristo hoy mismo como tú estés. No importa la condición que tú tengas, no importa cuánto hayas pecado, cuán lejos ido de Dios. No siga corriendo de Dios. Busca a Jesucristo con todo tu corazón, conságrate a Él, pide perdón por tu pecado y dile al Señor que obra en tu vida ese milagro lindo de cambiar de tu vida y que te selle para salvación cuando Él venga. Sea que vivamos o muramos, que sea en el Señor Jesucristo, porque si vivimos seremos transformados y levantados al cielo, y si morimos vamos a morir sellados para la gloria de Dios, y cuando Jesús se manifieste seremos levantados de vuestras tumbas. No temáis por el presente y el futuro. Jesús está sentado en el trono junto al Padre y el Espíritu de Dios está entre nosotros. Que Dios te bendiga, es mi sincero deseo y oración a esta hora. Nos vemos en el próximo estudio. Amén.